Hola, profe. Hola, ¿cómo andan? Hola, profe. ¿Qué tal? Bien, bien, sobreviviendo. Esto de hablar con cámaras no es lo mejor, pero bueno, es lo que hay. Nos vamos acostumbrando. Sí. Bueno, arranquemos primero con las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Como les dije a los otros grupos, yo voy a subir las grabaciones como hice la otra semana para que ustedes vean las explicaciones, porque por ahí en cada grupo surgen preguntas diferentes o que van a llevar a otros conceptos, pero la idea de estos encuentros es que ustedes puedan evacuar las dudas que tienen y de alguna manera yo les vaya haciendo preguntas para que vayan testeando qué profundidad le tienen que dar al estudio, ¿no? Y de alguna manera comprometerlos a ir estudiando semana tras semana, porque ya saben que la materia es muy larga, los contenidos son muy extensos, y si uno no los va incorporando y no los va asociando y relacionando con situaciones prácticas, se hace difícil después incorporar todos los conceptos a la vez, ¿sí? Cualquier duda que tengan, escríbanla en el foro de la cátedra. Hoy me decía uno de los grupos que me había hecho una pregunta, yo realmente no la había visto, no es que lo miro todos los días, pero en un par de días les contesto a lo sumo, ¿no? Háganlos en el foro, las preguntas que ustedes hagan en el foro solamente las podemos ver, la pueden ver ustedes, los compañeros de la comisión, es como si ustedes estarían haciendo la pregunta en la clase presencial. No la ven el resto de las comisiones, y a mí realmente no me molestan las preguntas, aunque sean muy elementales, siempre aportan a que el resto también se repregunte los conceptos, ¿sí? Entonces, hagan preguntas, que es la manera de aprender y analizar los conceptos. Bueno, con respecto a la unidad número 2, que era la que nos había quedado de la semana pasada, ¿tienen alguna duda puntual? O algo que hayan leído. A medida que van leyendo, ustedes vayan haciendo las dudas, ¿sí? No se queden con dudas. Y como yo siempre digo, si no tienen dudas es porque no leyeron demasiado, chicos. O saben demasiado y no necesitan de docente, ¿no? Son autodidactas. Pero uno, si empieza a reflexionar, honestamente hace años que estudio biomecánica y me vuelven a surgir dudas o reflexiones sobre conceptos, ¿sí? Bueno, hagamos una cosita. Arranco yo preguntando y por ahí les surgen a ustedes dudas sobre la unidad número 2. Tenemos que saber, por supuesto, algunos conceptos de fuerza. Uno es la definición, porque si no podemos definir la fuerza, no vamos a poder representarla y comprenderla, ni aplicarla, ¿sí? O por ahí la aplicamos sin tener esos conceptos, pero como vamos a ser profesionales, tenemos que tener el concepto incorporado de qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, a fuerza, ¿cómo la podrían definir? Todo tipo de acción que produzca algún movimiento. Eso, que provoca... O una deformación. Eso, va a Cambio en el provocar estado, movimiento, ¿no? Y deformación a la vez, ¿sí? Acuérdense en que cada vez que nos movemos, por ejemplo, yo estoy haciendo flexo-extensión con el hombro, estoy
aplicando la fuerza. ¿Qué fuerza es la que aplico para hacer flexo-extensión con el hombro? Sería como esfuerzo mecánico, profe, ¿lo pregunta? Sí, ¿qué fuerza aplico? De ¿Una fuerza tracción interna? Una fuerza interna, ¿generada por quién? Los músculos. Por los Por los músculos. músculos. ¿Sí? Entonces cuando haga flexión, la fuerza interna va a estar generada por los músculos flexores. Sí. Cuando haga extensión, por los extensores. ¿Sí? Entonces, si nosotros clasificamos, ¿sí?, las fuerzas, yo estoy haciendo un movimiento de flexo-extensión. ¿Qué fuerzas actúan, ¿sí?, sobre ese movimiento? La fuerza de gravedad. La fuerza de la gravedad siempre actúa, que son fuerzas sin contacto, porque el movimiento lo estoy haciendo en la Tierra, a no ser que esté analizando un gesto motor en la Luna, que no haya acción de la gravedad. Así que la fuerza de gravedad la ponen siempre. Y la fuerza de la gravedad va a generar ¿qué? La fuerza peso. Mejor dicho, no es la fuerza de gravedad, sino la acción de la gravedad que genera la fuerza peso. ¿Sí? Entonces esa fuerza siempre la ponemos en todos los gestos. Esas eran las fuerzas sin contacto. La acción de la gravedad que genera la fuerza peso. Ahora, ¿qué otras fuerzas teníamos? La fuerza muscular. La fuerza muscular, que eran fuerzas ¿qué? Por Intrínsecas. contacto, porque contactan. ¿Sí? La única fuerza que es sin contacto es la acción de la gravedad. Después, las fuerzas por contacto son todas las otras. Entonces, ¿cómo dividíamos las fuerzas por contacto? Intrínsecas y extrínsecas. Eso, intrínsecas y extrínsecas. Las Las intrínsecas extrínsecas, en ¿cuáles son? activas y pasivas. Extrínsecas con respecto a qué. Las intrínsecas se pueden dividir en activas o pasivas con respecto al gasto energético que se necesite para realizar determinada fuerza. ¿Y por qué decimos que son intrínsecas? Porque son internas del organismo, del aparato. Claro, están generadas por las estructuras que componen el sistema locomotor. ¿Sí? ¿Y las extrínsecas cuáles son? Y sería algún elemento externo al cuerpo. Por ejemplo, si en el movimiento de flexo-extensión tuviera algún artefacto en la mano, ese artefacto, o un bolso, una cartera, sería una fuerza extrínseca. Eso. Por ejemplo, si yo hago así, la fuerza extrínseca sería mi ropa. Es mínima, pero es una fuerza extrínseca porque no pertenece a mi aparato locomotor. ¿Sí? Entonces, como dijo él, cualquier elemento. Yo ahora estoy tomando un caldo, que tengo frío, y entonces el elemento externo, la fuerza externa va a ser la taza. ¿Está? Entonces, esas son las fuerzas extrínsecas. Y dentro de las fuerzas intrínsecas, ¿cuáles teníamos? Activas y pasivas, ¿no son, profe? Las fuerzas intrínsecas, activas y pasivas. ¿Y las activas cuáles eran? La fuerza que realizan los músculos al Eso, generar... por ejemplo, si yo estoy tomando el caldo, voy a hacer flexión de codo. Las fuerzas que generan los flexores son las fuerzas activas. Y después, ¿qué otras fuerzas teníamos? Las pasivas, que son las que generan los tendones, la cápsula y los ligamentos. Claro, todo el resto de las estructuras y los huesos, ¿sí?, van a estar soportando fuerzas de tracción, de tensión, de torsión, depende del movimiento que hagamos. Pero yo lo que quiero que entiendan es que si en un examen, refiriéndolo al examen, pero en la vida cotidiana, en todos los gestos, tanto de las actividades de la vida diaria, laborales o deportivos, van a actuar todas estas fuerzas. ¿Está? Fuerza extrínseca, por lo menos las ropas, a no ser que esté desnuda la persona, por lo menos va a tener. ¿Sí?
fuerzas de la acción de la gravedad y siempre, a no ser que esté en la luna. Y fuerzas intrínsecas, y si se está moviendo va a tener algún músculo que se está generando la contracción, y es una fuerza activa. Y como dijimos, las fuerzas van a generar movimientos y deformaciones. Y van a generar deformaciones de cápsula, de fascias, de tendones. Entonces, todo se da en forma conjunta. Eso es lo que quiero que les quede claro, ¿sí? Todas las situaciones se dan en forma conjunta. A veces en algún examen decíamos, bueno, analicen un gesto motor y apliquen las leyes de Newton. Me ponían 3 gestos motores, una para decirme la primera ley, otro para decirme la segunda. Es como que tenían que disociar todo y al contrario, tenemos que integrar. En todo gesto motor van a estar las 3 leyes de Newton. Porque o vamos a estar sentados o vamos a estar parados, contacto con otro cuerpo vamos a estar haciendo y vamos a tener un poco de acción y de reacción. ¿Sí? Vamos a iniciar un movimiento y vamos a tener la primera ley de Newton, que es la inercia. Y vamos a mover una masa y ese movimiento de masa va a depender de la fuerza y de la aceleración y vamos a tener la segunda ley de Newton. Así como si yo les digo, apliquen la clasificación de fuerzas a un gesto motor. A cualquier gesto motor le van a aplicar la acción de la gravedad porque van a estar moviéndose dentro de la acción de la gravedad y van a tener la fuerza peso. A cualquier gesto motor le pueden aplicar la fuerza externa porque o tienen una raqueta, o tienen un palo, o tienen un destornillador, o tienen, no sé, una moladora, una agujereadora, o tienen un hueso en la mano. Como él dijo, hasta el control remoto es una fuerza externa. Y tengo ropa, que es una fuerza externa. Y en todo gesto motor va a haber una secuencia de movimientos. Y esa secuencia de movimientos están generadas por fuerzas internas, intrínsecas. Entonces, todas las fuerzas se dan, toda la clasificación de fuerzas se dan en todos los gestos motores. ¿Sí? Para que englobemos los conceptos y no los disgreguemos, porque si no eso hace perder la visión de la globalidad. ¿Sí? Acá mis perros quieren entrar todos, y son muchos. Bueno, entonces, bueno, acá el único malcriado total puede entrar. Ese sí, los otros son muy grandes. Bueno, entonces, ¿me entienden que cuando hablamos de clasificación de fuerzas están en todos los gestos motores? ¿Sí? ¿Y qué consecuencias tienen las fuerzas? Un desplazamiento puede tener o una deformación de Eso. elementos del material. Siempre que hagamos, ¿sí? Apliquemos una fuerza, por supuesto que tengo que superar la inercia de lo que mueva, voy a tener un desplazamiento, un movimiento, ¿sí? Y por el otro lado, siempre que apliquemos una fuerza, el material se va a deformar. Si yo me apoyo en la pared, lo estoy deformando, por supuesto milimétricamente, porque la estructura de la pared tiene mayor resistencia que la fuerza, pero milimétricamente estoy generando una deformación. No hay ningún material que sea totalmente rígido, que cuando le apliquemos una fuerza no se deforme. ¿Sí? Entonces, como dijo su compañero, las consecuencias va a ser, cuando aplique una fuerza sobre un cuerpo, voy a generar un movimiento. Y voy a generar, al mismo tiempo que genere el movimiento, voy a estar generando una deformación. Acuérdense que cuando nosotros hacemos flexión o extensión de codo, vamos a estar deformando la cápsula en la parte posterior, replegándola en la parte anterior, tensando ligamentos, comprimiendo el cartílago articular. Vamos a estar deformando estructuras constantemente en cada movimiento. Por supuesto que si después de terminado el movimiento vuelven a su posición inicial, esa deformación fue elástica y no plástica. ¿Estamos de acuerdo? Y
¿Y qué tipos de movimientos teníamos? De traslación y de rotación. Eso. ¿Y cómo sé que un movimiento es rotatorio o traslatorio? Cuando es traslatorio, el punto de aplicación de la fuerza pasa por el centro de gravedad. Y cuando es rotatorio, no pasa por el centro de gravedad. Produce una rotación. Bárbaro. Y si el objeto es, ¿cómo ubico el centro de gravedad si el objeto es simétrico? En el centro. En el centro, ¿sí? Entonces, si tengo una circunferencia, lo voy a ubicar en el centro. Si tengo un rectángulo, trazo las diagonales, me indican el centro y este es el centro de masa y esto es el centro de masa. Y ahí aplico siempre ¿qué vector? La fuerza peso. La fuerza peso. Acuérdense en que cada vez que quieren representar una fuerza se hace con un vector. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre, en el caso del peso, es una fuerza. Y siempre lo aplicamos en el centro de masa. ¿Sí? Bueno, ¿y siempre qué dirección va a tener la fuerza peso? Perpendicular al suelo. Eso, siempre va a ser perpendicular al suelo. ¿Y el sentido hacia dónde va a ser? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Sí? Y la magnitud va a depender del peso del cuerpo. Si pesa más, la magnitud del vector va a ser mayor o va a ser menor. ¿Sí? Entonces ahí, de alguna manera, ya dijimos las cuatro características de las fuerzas. ¿Cuáles son? Sentido, dirección, punto de aplicación y magnitud. Y magnitud. ¿Está? Entonces, esto lo decíamos así. Si es esta la recta, si es esta o es esta, me está marcando la dirección. Pero no me está marcando ni el punto de aplicación, ni el sentido, ni la magnitud. Para eso tengo que marcar un punto y marcarla hacia allá. Porque dentro de esta recta la puedo marcar hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? Y la magnitud dependerá de la intensidad del vector, de la longitud del vector. Cuanto mayor es la intensidad de la fuerza, mayor es la longitud del vector. ¿Sí? Bueno, entonces repasamos lo que son las características de las fuerzas, pero acuérdense que siempre que apliquen una fuerza van a tener todas las características, porque van a aplicarlas en un punto, con una cierta intensidad, con una cierta dirección, ¿sí? Y con un determinado sentido. No es lo mismo hacer esto que traccionar. ¿Está? El sentido va a determinar según hacia dónde se dirige la fuerza. Entonces ya repasamos las características, repasamos la clasificación de fuerzas, las consecuencias de las fuerzas, que era la deformación y el movimiento, ¿sí? Repasamos lo que era el centro de gravedad. ¿Cuándo era el movimiento de traslación? Cuando pasa por el centro de gravedad. Cuando el punto de aplicación de la fuerza pasa por el centro de gravedad. Claro, entonces si yo aplico una fuerza hacia el centro de gravedad, lo que voy a generar es una traslación de este cuerpo. Y la trayectoria es lineal. ¿Está? Que sería, por ejemplo, si tomamos este cuerpo, que es una goma espuma, estaría acá. Trazamos las diagonales, este es el centro de masa. Si yo aplico una fuerza en dirección al centro de masa, voy a generar esto, que se llama traslación. Pero si lo aplico a una distancia, voy a estar generando esto, que se llama rotación. ¿Sí? Por ejemplo, la marcha, ¿qué es? ¿Una traslación o una rotación? Una traslación. ¿Una traslación de qué? Del centro de la gravedad. Eso, ¿del centro de gravedad de qué? Del cuerpo. Del cuerpo. ¿A dónde lo ubicamos, el centro de gravedad del cuerpo? En el sacro, aproximadamente. S2. S2 aproximadamente, ¿sí? En la segunda vértebra sacra. Por supuesto, eso depende del biotipo y siempre y cuando estemos parados. Porque, por ejemplo, si estamos haciendo gimnasia, estamos haciendo el arco hacia atrás,
el centro de masa puede caer fuera del cuerpo. ¿Sí? Está en S2 siempre que estemos en posición anatómica. ¿Sí? Ya cuando estamos sentados, la distribución de la masa no es la misma. Entonces, el centro de gravedad se desplaza. Si es en el caso de una embarazada, y bueno, de 8 meses de embarazo, el centro de masa va a estar desplazado hacia adelante, hacia donde hay más masa. ¿Está? Entonces, por eso yo siempre digo, de un objeto que no es simétrico, ¿qué hacemos? Ubicamos el centro en la parte media y después lo desplazo hacia donde hay más masa. Y de esa manera ubico el centro de masa. Por ejemplo, mi antebrazo es más angosto en la parte distal que en la parte proximal por la masa muscular. Si tengo que ubicar el centro de gravedad donde aplicaría la fuerza peso de mi antebrazo, ¿dónde lo ubico? Del medio hacia arriba. Del medio hacia arriba. ¿Está? Siempre lo ubican en el medio del cuerpo y después se fijan hacia dónde hay más masa, hacia arriba, hacia adentro, lo desplazo hacia ese lado. Y de esa forma empíricamente ubicamos el centro de masa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la embarazada, en el ejemplo de la embarazada, ¿el centro de gravedad quedaría dentro de la base de sustentación o fuera de la base de sustentación? No, queda en parte dentro de la base de sustentación, pero igual el esfuerzo, a no ser que sea muy voluminoso, hay que ver el tamaño del abdomen, ¿no? Pero si queda fuera, estaría inclinada hacia atrás. ¿Para qué? Para desplazar el centro de gravedad dentro. ¿Sí? Que es el ejemplo que les puse en el PowerPoint. Si ustedes pruébenlo después, se apoyan contra una pared y están parados, si están parados, su centro de gravedad va a estar en S2. Teniendo el cuerpo en contacto con la pared, empiecen a inclinarse hacia adelante. Si la cola contacta contra la pared y no pueden desplazar la cola para atrás, se van a caer de cabeza. Porque ustedes van a decir, pero ¿cómo? Yo estoy parado, yo me puedo tocar los pies si tengo la flexibilidad suficiente. Pero lo pueden hacer siempre y cuando desplacen la pelvis ligeramente hacia atrás. Porque si no, el centro de gravedad no cae dentro de la base de sustentación y se van a caer hacia adelante. ¿Sí? Bueno, siempre debe caer dentro de la base de sustentación, si no, es mucho el esfuerzo para estar equilibrando esa estructura, ¿sí? Bueno, ya que estamos, la base de sustentación, ¿cómo queda definida? En posición anatómica, en posición de pie, estaría entre las dos piernas, entre los dos pies, la formarían. En principio, es decir, quedaría entre los dos pies. Sí, pero incluí la superficie de los dos pies. Claro, y la Eso superficie sería el polígono de Morton. Eso, es el polígono de Morton, ¿sí? Entonces, incluyan los dos pies. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo hago el gráfico... No sería una línea, sino toda el área que comprende los dos pies. Eso. Porque yo, por ejemplo, cuando quiero entrenar el equilibrio estático en un paciente, imagínense un hemipléjico que todavía no logra la bipedestación, ¿sí? Yo tengo que lograr un buen equilibrio estático que pueda desplazar su centro de gravedad hacia un pie y hacia el otro. Si no logra hacer eso, no va a poder caminar. Porque para caminar, cuando hacemos apoyo unipodal, en la marcha en algún momento tenemos los dos pies juntos, apoyados, pero en algún momento levantamos un pie. Y en el momento que levanto el pie para dar el paso, ¿dónde es la base de sustentación? Sobre el pie que está apoyado.
solo el pie que está apoyado, entonces se reduce mucho la base de sustentación. Si el paciente no puede desplazar su centro de gravedad a un solo pie, teniendo los dos apoyados, muy difícil que pueda equilibrarse para poder caminar, chicos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un pie, acá dibujamos los 4 dedos. Acá tengo el dedo mayor, los 4 dedos y el otro pie. Va a ser la superficie de este pie, la superficie de este pie y toda la superficie entre los dos pies. Cuanto más separados los tenga, ¿cómo va a ser la base de sustentación? Más Mayor. estable. Mayor. Si el centro de gravedad que está en S2 lo proyecto en forma perpendicular a la base de sustentación y lo ubico justo en el centro, voy a tener un equilibrio que estable, ¿sí? Pero si yo al paciente que está parado le digo que desplace su pelvis sobre el peso de un pie, estaría desplazando el centro de gravedad hacia acá. Y después que desplace la pelvis transversalmente hacia el otro pie, hacia acá. Eso me va a asegurar si tiene la estabilidad para soportar el peso en un miembro inferior y en el otro. Si tiene la estabilidad, yo después le puedo pedir que levante el miembro al que no le desplazó el peso. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no logramos que el paciente haga el movimiento que se llama de traslación de la pelvis, el movimiento lateral de la pelvis, que traslade el peso de su cuerpo a un solo pie, difícilmente pueda caminar. ¿Sí? Esta es la explicación física de lo que hacemos habitualmente cuando vamos a rehabilitar un paciente. Pero como profesionales tenemos que entender el porqué de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y también le vamos a pedir que haga desplazamientos de la pelvis hacia adelante y hacia atrás para equilibrar un equilibrio antero-posterior. Y acá el centro de gravedad, si le pido que desplace el peso hacia adelante, ¿hacia dónde se va a desplazar? Hacia adelante. Hacia adelante de la base de sustentación. Y siempre y cuando esté dentro de la base de sustentación, va a mantener el equilibrio. Por supuesto que va a ser más inestable cuanto más se acerque al límite de la base de sustentación. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero ojo, que para que yo pueda caminar, o ustedes puedan caminar, o nuestro paciente pueda caminar, tenemos que generar desequilibrios que lleven la proyección del centro de gravedad fuera de la base de sustentación. Si nosotros estamos siempre con la proyección de nuestro centro de gravedad dentro de la base de sustentación, no vamos a poder caminar nunca. Por eso se dice que el caminar es un desequilibrio constante, porque el centro de gravedad se va a proyectar por fuera de la base de sustentación, ¿sí? Lo desplazamos y lo volvemos a equilibrar apoyando el otro pie. Desplazamos el centro a esa base y lo volvemos a desequilibrar en el instante que vamos a apoyar el otro pie, ¿sí? Por eso se dice que es un continuo desequilibrio. Si no, nos quedaríamos en reposo. Y si estamos sentados, ¿cuál es la base de sustentación, chicos? Tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática y ¿qué más? Y los Los muslos. pies, O los sea, pies apoyados. El área que se forma entre Y las el- patas de la silla y los pies. Eso, entonces serían la parte del muslo que está contactando. Ustedes ahora están sentados, por ahí contacta todo el muslo, por ahí contacta la mitad. Los isquiones, la zona glútea, todo lo que está tocando la silla es base de sustentación, más el apoyo de los pies. Claro. Cuanto mayor sea la base de sustentación, es más estable. Si un paciente no se puede mantener estable el equilibrio de tronco estando sentado, ¿ustedes creen que se va a poder parar y caminar?
No. 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 Pero yo antes de querer pararlo, tengo que lograr que el paciente tenga un buen equilibrio de sentado, donde la base de sustentación es mayor. Por eso, ¿qué es la evolución filogenética? Es el desarrollo del individuo. No, la filogenética es el desarrollo de la especie. Nosotros venimos de la cuadrupedia, ¿sí? Filogenéticamente en la especie. Venimos de la cuadrupedia, donde la columna, en vez de estar vertical, está horizontal. Y donde los miembros superiores, ¿qué función tienen? De locomoción. Miren, un perro, un gato, están en posición cuadrúpeda. Los 4 miembros, tanto los superiores como los inferiores, sirven para la locomoción. ¿Sí? Nosotros después pasamos ¿a qué? A la posición de bipedestación para poder utilizar nuestras manos en la prensión. Y especializamos los miembros inferiores para la locomoción. Si ustedes miran un cuadrúpedo, la masa ósea de sus miembros superiores y de sus miembros inferiores es semejante. ¿No son mayores, profe? Miren la masa ósea de un fémur en relación a lo que sería un húmero. Claro. La masa ósea es menor. ¿Por qué? Porque yo necesito un hueso más liviano para poder mover la mano en cualquier punto del espacio. Entonces ahí ven la adaptación funcional, ¿sí? Eso es el desarrollo filogenético. Se dice que logramos la horizontalidad de la mirada por la acción de los músculos de la nuca, la posición bípeda. Eso es el desarrollo filogenético. Venimos de la cuadrupedia, pasamos a la bipedestación. El desarrollo ontogenético es lo que dijo su compañero, el desarrollo de La especie. la especie, del individuo. La filo es la especie. La ontogenética es el desarrollo del individuo. Cuando un recién nacido empieza a moverse, ¿qué es lo primero que tiene que lograr en sus movimientos? Gateo. No, pará. Eso es a los 9 meses. La succión. ¿El balconeo de la cabeza? La succión es un reflejo, ¿sí? Y elemental para poder alimentarse. Es eso, El mover balconeo la de la cabeza. Sostener su cabeza, ¿sí? Porque la succión la tienen primero por reflejo, apenas en el segundo que nacen, deberían tener el reflejo de succión. Pero sostener la cabeza es el primer hito de la evolución motriz. Deben sostener la cabeza. ¿Para qué? Para mantener la horizontalidad de la mirada, mantener los conductos auditivos ubicados al mismo punto. Y ahí van a ubicar los conductos semicirculares y van a generar la propiocepción que estimula los músculos posturales. Un chico que no sostiene la cabeza, mal pronóstico motriz. Entonces, primero tiene que sostener la cabeza y después, ¿qué tiene que hacer el chico? Motrizmente estamos hablando, no de reflejos. Comenzar a sentarse. Para Comenzar generar a el lordósico. sentar. Primero mantenerse sentados, o sea, la mamá lo pone sentado y se mantiene. Tiene equilibrio de sentado. Primero, las piernas, ¿las va a juntar o las va a separar? Las va a La va a separar. separar. ¿Para qué? Para aumentar la base de la base. sustentación. Para aumentar la base de sustentación. Y encima va a usar las manos y va a acrecentar la base de sustentación. ¿Sí? Después, cuando no necesite las manos, va a estar sentado y va a agarrar los juguetes o las cosas que le den y va a poder tener un equilibrio de tronco. ¿Sí? Y después, ¿qué va a hacer? Ahí sí te creo que va a gatear. Pero si sale gateando, estamos un poco Es acelerados. un fenómeno. Es un fenómeno. Aunque los chicos ahora
salen bastante rápidos. ¿Está? Y después van a gatear, y después se van a parar, y después van a hacer equilibrios laterales, se van a agarrar de los muebles y van a desplazarse lateralmente, y están buscando el equilibrio lateral, y cuando se agarran del mueble y se sueltan, empiezan como a balancearse para adelante, para atrás, y terminan cayéndose de cola, y están buscando el equilibrio antero-posterior. ¿Está? Algunos de ustedes tendrán hijos y lo habrán visto, y si no, sobrinos, conocidos, y cuando uno los mira, ven que lo que están haciendo es eso. Los chicos no saben de física, ni de centro de gravedad, ni de base de sustentación. Pero ese es el desarrollo ontogenético. ¿Y para qué nos sirve esto? Para darnos cuenta que cuando rehabilitemos una persona tenemos que seguir el desarrollo ontogenético. A un bebé no le puedo decir recién nacido gateá, ni parate ni caminá. Y a un paciente tampoco. A un paciente primero tengo que lograr que controle el cuello. Puede ser que lo logre automáticamente y yo no lo tenga que trabajar, pero si no lo voy a tener que trabajar, que controle su cabeza. Después que controle su sedestación. Y si logra la sedestación con una amplia base de sustentación, le voy a permitir hasta que apoye las manos para que se sienta más seguro. Y después, cuando pueda liberar sus manos y tenga un buen equilibrio de sedestación, voy a pretender que achique su base de sustentación y se pare. Y para que camine, tiene que trasladar el centro de gravedad a un pie para poder balancear el otro. Entonces, ahí le estoy achicando la base de sustentación y al achicarla va a tener que tener más coordinación y equilibrio para lograrlo. Entonces, siempre se dice que el desarrollo filogenético, que es el desarrollo ¿de qué? La evolución de la especie. De la especie. Y la evolución de ontogenético, que es la evolución ¿de qué? Del individuo. Del individuo, van en paralelo. Si uno analiza en la evolución de la especie, primero logramos la horizontalidad de la mirada, luego lentamente fuimos liberando los miembros superiores, pero estábamos en cuadrupedia, el bebé gatea, ¿sí? Y después logramos la bipedestación. Y esa evolución nos sirve no solo para evaluar un chico, sino para un paciente neurológico ir generándole paulatinamente diferentes objetivos en el tratamiento, ¿sí? No puedo pretender que si no se sienta, que camine. ¿Está? Porque hay fases previas que me aseguran que va a tener el equilibrio para poder desbalancearse y para poder transmitir su centro de gravedad a diferentes puntos de su base de sustentación. ¿Sí? Y cuanto más chica sea la base de sustentación, por ejemplo, si ustedes están en un pie, o imagínense que son bailarines clásicos, se ponen en puntas de pie. Imagínense lo chico que se produce en la base de sustentación. La coordinación que tienen que tener para proyectar su centro de gravedad a una superficie tan chica como la punta del pie. Yo para que vayan asociando y viendo estos conceptos en la realidad cotidiana, porque si estos conceptos los dejan guardados en una hoja para dar un examen, a estos chicos no les sirve absolutamente de nada. ¿Sí? Y lo que tienen que tener es la capacidad de aplicar todos los conceptos que están analizando, ¿sí? Entonces, acuérdense que la clasificación de fuerzas es en todos los gestos motores. Voy a tener la fuerza sin contacto, que es la acción de la gravedad, no sé qué gesto lo hagamos en la luna. Voy a tener fuerzas intrínsecas, extrínsecas, activas, pasivas. Todas las fuerzas van a actuar. Y si hay una fuerza, va a haber efectos, que son la presión. ¿Los efectos cuáles serán? Movimiento, producir movimiento o una deformación. No, a eso le decíamos consecuencias. La consecuencia de yo aplico. Pero el efecto era la presión y interno el estrés. Y la tensión. Estrés. Entonces, el tema es,
la fuerza aplicada sobre el cuerpo, sobre esta superficie, va a generar una presión. Es fuerza sobre superficie. Si yo aplico 10 kilos así o aplico 10 kilos así, es diferente. ¿En qué caso tengo mayor presión? En la que Hay con menos la superficie. Claro, en la que reduzco la superficie. ¿Está? Bueno, la presión la estoy generando sobre la superficie de este cuerpo. Pero dentro del cuerpo, ¿qué se está generando? La tensión. El estrés. estrés, el efecto interno. ¿Sí? Entonces, si yo aplico una fuerza para hacer un masaje o una movilización, estoy generando una presión sobre la superficie del cuerpo, pero estoy generando un estrés dentro del cuerpo, que son fuerzas internas. ¿Está? Sobre una superficie interna. Y ese estrés va a generar, ¿sí?, una deformación o tensión. ¿Está? Entonces, la fuerza genera una presión. La presión, un estrés. Y el estrés, una tensión o deformación. Para ir asociando la correlación de conceptos. ¿Sí? Ujú. Bárbaro. Y después, ¿qué máquinas simples encontramos en el cuerpo humano? Las palancas, las poleas. Las palancas y las poleas. ¿Qué tipo de poleas encontramos? Simples. Simples y fijas. Porque simples es cuando es una sola. ¿Sí? Cuando hay combinación ya son poleas complejas o aparejos. Pero las simples son fija o móvil. ¿Y en el cuerpo cuáles encontramos? Las fijas, solamente fijas. ¿Está? ¿Y qué eficacia tienen las poleas fijas? Cambiaban la dirección de la fuerza. Eso. Entonces, no incrementan la fuerza ni reducen la resistencia, solo cambian la dirección. Entonces, ¿qué estructuras se les ocurre que actúan como poleas fijas? La apófisis, la que pasa en el hombro, la que pasa el tendón. Claro, No me acuerdo acá cómo se llama. el deltoides viene así y da la vuelta y va a insertarse en la B deltoidea. Entonces, esta angulación, que sería dada por el acromion, actuaría como una polea. En el codo, ¿a dónde tendríamos la polea? Acá viene el tríceps y da la vuelta y se inserta en la base del olecranon. El olecranon actuaría como una polea fija. Cambia la dirección de la fuerza viene así y gira. Cambia su dirección. ¿Está? La rótula, profe, también sería una La polea. rótula cambia la dirección de la fuerza. Los maliolos cambian la dirección de los músculos retromaliolares, internos y externos. ¿Sí? Y las palancas, ¿cómo actúan? Son máquinas simples que actúan a través de un apoyo, una potencia y una resistencia. Y el brazo, ¿no? Y el brazo de palanca. Que actúan. Los brazos de palanca van a ser los huesos largos. ¿Sí? Y la potencia, ¿dónde la ubicamos en el cuerpo? La potencia son los músculos. Sí, pero ¿dónde lo ubicamos? En la inserción móvil del músculo. Sí. Por ejemplo, si tenemos el braquial anterior, la inserción es en la coronoides, pero la inserción distal, la inserción proximal en la cara anteroexterna y anterointerna del brazo en los 2 tercios inferiores. Entonces, si yo muevo el antebrazo, la potencia la ubico en el antebrazo. Sí. Pero si yo muevo el brazo, flexionando el codo, la potencia la ubico en el brazo. ¿Está? En la inserción móvil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el apoyo, a dónde lo ubico? En la UVM. En la unidad biomecánica. ¿Y la resistencia?
En el centro de De gravedad masa. del antebrazo. Eso, en el centro, ¿sí?, de la articulación, ¿sí? Bueno, bárbaro. Los dejo porque si no se va a hacer muy tarde para el otro grupo, ¿sí? Repasemos para el próximo encuentro, la semana que viene, la clase de resistencia de materiales y vayan repasando la clase de material óseo, ¿sí? De la Profe, le hago una biomecánica del tejido consulta. óseo. Le hago una consulta chiquita del trabajo que dijo de investigación que teníamos que ver en la unidad 2. Y Sí. después usted iba a hacer una parte en el campus para subir el archivo, el resumen. Sí, honestamente, recién estoy probando cómo usarlo, porque para mí todo esto es más que nuevo. Desde el skate hasta hablar con una cámara y dar una clase mirando una cámara, mientras atrás está mi hijo riéndose, o tomando algo y yo hablo, o los perros ladrando. No, esto no se imaginan el estrés que a mí me genera. Estoy intentando de reírme y de tomármelo con soda. Pero es Lo que ronca el perro, profe, en la clase número 4 es mortal, me distrae, me da risa. Claro. Pero No. roncando es mundial. Llega un momento, entonces estoy pidiendo que la gente que tiene que venir, que por ahí viene el verdulero, que me trae verdura, que no coincida en el horario que yo voy a dar la clase, pero ya llega un momento que ya no podés evitar todos esos ruidos, ¿no? Y realmente verles a ustedes acá a la cara me tranquiliza, pero estar hablando, mirando una cámara, llega un momento, y no es como en la clase que yo puedo retroceder, chicos, acá había, porque si no genera un desorden, entonces tengo que estar pensando qué estoy diciendo, y por ahí mi hijo está tomando cerveza atrás de la cámara, y yo hablándole a la camarita, no, y encima meterme en el campus y buscar dentro de todas las ventanitas, no, ya esto me está superando, yo quiero el pizarrón, el marcador e ir a clase, honestamente. Pero bueno, intentemos de hacerlo lo mejor posible, que a ustedes les sirva, ese es el objetivo, y que realmente puedan aprender lo que tienen que aprender, ¿sí? Pero sí, esta semana les prometo que voy a encontrarle la vuelta al campus para que ustedes puedan subir el informe. La idea es que ustedes se vayan interiorizando de cómo se lee un artículo, porque para cuando tengan que recibirse, hacer la tesis, van a tener que leer artículos. Y si ya tuvieron la posibilidad de ir leyendo artículos en diferentes materias, ya tienen una familiaridad con el lenguaje, con la estructura, con la organización y con los conceptos que tienen que ir extrayendo de los artículos, ¿sí? Por eso es importante, y realmente la forma de actualizarnos fuera de la bibliografía son los artículos, ¿sí? Como profesionales. Entonces, es una manera de que se introduzcan en la lectura y vayan viendo que lo que nosotros le estamos explicando es lo que van a encontrar en los artículos, y si ustedes no incorporaron el concepto, no van a entender ningún artículo científico, ¿sí? Para que se vaya asociando también con la práctica. Bueno, chicos, los dejo, pues si no el otro grupo se me va a hacer muy tarde, ¿sí? Buenas noches. Bueno, Hasta luego.